se ha divulgado información de última hora relacionada con el caso de Daniel Sancho, donde se ha filtrado la posible sentencia que recibirá el próximo 29 de agosto. Según las fuentes, la condena podría ser la pena de muerte, también denominada pena capital o máxima. A continuación, les proporcionaré una descripción detallada y exhaustiva sobre este asunto, basado en un artículo que ha sido publicado recientemente el 13 de agosto de 2024. Los argumentos expuestos en dicho artículo son bastante sólidos y dan sustento a la posibilidad de que la sentencia haya sido efectivamente filtrada. En el centro de esta situación se encuentra el abogado García Montes, quien está desempeñando un papel crucial en el proceso. Es imperativo analizar esta información con detenimiento y discutirla con ustedes para conocer sus opiniones sobre la veracidad de la filtración y su perspectiva general sobre esta posible condena. En los medios de comunicación, se ha estado debatiendo intensamente si la sentencia ya está redactada, faltando apenas 16 días para su lectura oficial. Parece que se trata de un simple formalismo administrativo, dado que la sentencia estaría ya preparada y habría sido filtrada al público. El artículo, escrito por Joaquín Campos y publicado en el diario La Razón hace pocas horas, destaca un inusual e inesperado viaje del abogado español García Montes a Tailandia, programado para el 24 de agosto, 5 días antes de la lectura de la sentencia crucial. En diversos canales de televisión en España, incluidos los autonómicos como Telemadrid, donde colabora Carmen Balfagón, se ha insinuado que la sentencia ya estaría determinada, y que la condena sería de 15 años por homicidio. Este detalle fue discutido en un vídeo donde se sugirió que la sentencia sería de 15 años. A lo largo de este proceso, se han planteado numerosas preguntas y especulaciones. ¿Es posible que la sentencia haya sido filtrada de manera intencionada? ¿Qué implicaciones tendría una condena de esta magnitud para Daniel Sancho y para el sistema judicial en general? Estas son cuestiones que merecen una reflexión profunda y un análisis detallado. Además de esto, es fundamental considerar el contexto legal y cultural de Tailandia, donde se llevará a cabo la lectura de la sentencia. La pena de muerte, aunque es una condena máxima, se aplica bajo circunstancias específicas y su ejecución está sujeta a un estricto escrutinio. La llegada de García Montes a Tailandia en una fecha tan cercana a la lectura de la sentencia sugiere que podría haber movimientos estratégicos en curso, posiblemente para negociar o presentar nuevas pruebas en defensa de Sancho. Por otro lado, la cobertura mediática en España ha sido intensa y variada. Programas de televisión y artículos de prensa han mantenido al público informado y han generado un debate nacional sobre la justicia y el derecho internacional. La colaboración de figuras como Carmen Balfagón en estos debates ha añadido una capa adicional de credibilidad y profundidad a las discusiones. Agradezco enormemente a la comunidad por su continuo apoyo y les invito a dar like y suscribirse al canal, una acción que es totalmente gratuita y ayuda a mantener este espacio de información y debate. Sigamos explorando todos los detalles y matices de esta noticia tan importante. La información completa y los análisis detallados nos permitirán formarnos una opinión más informada y equilibrada sobre este caso tan complejo. Las informaciones proporcionadas por Joaquín Campos presentan un panorama distinto al que se había especulado previamente, y es crucial prestar atención a los argumentos hasta el final. El abogado en España de Daniel Sancho, quien además es el responsable de la estrategia en el caso más mediático de lo que va del siglo, ha afirmado que su cliente ha sido juzgado por presuntamente orquestar un crimen que podría conllevar la pena capital, según los cargos presentados por la Fiscalía, las numerosas pruebas y las investigaciones policiales. García Montes, el abogado defensor, sostiene en cambio que se trata de un homicidio imprudente, fundamentando su defensa en la premisa de una pelea entre los involucrados. Sin embargo, a mi juicio, esa defensa se desmorona por completo debido a la abundancia de informaciones que han surgido. Por ejemplo, en el canal de Triumph, se ha informado sobre todas las bolsas de basura compradas y los rollos de film adquiridos, entre otros datos relevantes. Así que, si me preguntan, creo que la condena será la pena máxima, también conocida como pena capital o pena de muerte. No obstante, personalmente, no le impondría la pena de muerte, sino cadena perpetua. Sin embargo, según las filtraciones recientes, parece que la decisión ya está tomada. Resulta curioso que García Montes, quien no visitó el país ni un solo día durante las 4 semanas de sesiones en el Tribunal Penal de Koh Samui, ahora viaje a Tailandia 5 días antes de la lectura de la sentencia. Esto es ciertamente extraño, ¿no creen? ¿Por qué no acudió en su momento y ahora decide hacerlo 5 días antes? Pues bien, escuchemos los argumentos y las informaciones. Según él mismo ha confirmado a varios medios, primero se detendrá en Bangkok para reunirse con un selecto grupo de trabajo de su confianza durante los días 26, 27 y 28 de agosto. Luego, hasta el día anterior a la sentencia, visitará a Daniel Sancho en el penal de Samui.
Esto es lo que García Montes ha declarado públicamente. Estas acciones y declaraciones de última hora podrían tener un impacto significativo en el desenlace del caso. Es crucial analizar con detenimiento los movimientos estratégicos del abogado defensor y las posibles razones detrás de su repentino viaje a Tailandia. Además, debemos considerar el contexto legal y cultural del país, ya que la pena capital, aunque es una condena máxima, se aplica bajo circunstancias específicas y está sujeta a un riguroso escrutinio. El contexto en el que se desarrolla este caso es complejo y multifacético. La cobertura mediática en España ha sido intensa y variada, con numerosos programas de televisión y artículos de prensa manteniendo al público informado y generando un debate nacional sobre la justicia y el derecho internacional. La implicación de figuras públicas y expertos en estos debates ha añadido una capa adicional de credibilidad y profundidad a las discusiones. Desde el inicio de este caso, ha habido una gran cantidad de especulación y controversia. Las pruebas presentadas incluyen múltiples elementos que sugieren una planificación premeditada, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la pena de muerte. Sin embargo, la defensa ha intentado presentar estos hechos bajo una luz diferente, sugiriendo que se trató de un acto impulsivo resultado de una confrontación física que se salió de control. Es importante también tener en cuenta las repercusiones que este caso podría tener en las relaciones internacionales y en la percepción del sistema judicial, tanto en España como en Tailandia. La condena de un ciudadano extranjero a la pena capital siempre suscita atención y puede influir en la diplomacia entre los países involucrados. La decisión de García Montes de viajar a Tailandia justo antes de la lectura de la sentencia podría indicar que hay nuevas estrategias en juego o posibles negociaciones que podrían influir en el resultado final. Es posible que el abogado busque presentar pruebas adicionales, apelar a la clemencia del tribunal o incluso negociar una reducción de la condena en favor de su cliente. En este contexto, la opinión pública juega un papel crucial. La sociedad está dividida entre quienes apoyan la aplicación de la pena de muerte y quienes consideran que es una medida demasiado extrema. Las redes sociales y los medios de comunicación amplifican estas voces, creando un entorno donde cada nuevo dato o filtración puede inclinar la balanza de la opinión pública y, en algunos casos, incluso influir en las decisiones judiciales. Agradezco enormemente a la comunidad por su continuo apoyo y les invito a dar like y suscribirse al canal, una acción que es totalmente gratuita y ayuda a mantener este espacio de información y debate. Sigamos explorando todos los detalles y matices de esta noticia tan importante. La información completa y los análisis detallados nos permitirán formarnos una opinión más informada y equilibrada sobre este caso tan complejo. El análisis de las pruebas, la defensa legal y las repercusiones internacionales son aspectos que deben ser considerados cuidadosamente. Solo a través de una evaluación minuciosa y objetiva podremos comprender plenamente las implicaciones de este caso y las decisiones que se tomen en los próximos días. El análisis detallado de las informaciones recientes revela que, efectivamente, la posibilidad de que Daniel Sancho enfrente la pena capital ha sido motivo de intenso debate. Hace casi un año, Rodolfo Sancho, padre de Daniel, tomó la decisión de que García Montes sería el abogado defensor, sustituyendo al penalista local Annan, también conocido como Cunanan, quien pertenecía al bufete español Enrique Oca. En los últimos días, la audiencia se ha estado preguntando qué tipo de reuniones tendrá García Montes en Bangkok y con qué personas las llevará a cabo, considerando que ni el juicio ni la lectura del veredicto tendrán lugar en la capital tailandesa. Resulta peculiar que, aunque el juicio se celebró en Samui y la sentencia se leerá en Samui, García Montes haya programado reuniones en Bangkok. Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza de dichas reuniones y las personas involucradas. Es necesario recordar que durante las audiencias en el Tribunal Provincial de Koh Samui, el abogado local utilizado fue Pritchard Derrin, quien actuó como defensor de oficio. Además, Ali, mano derecha de Rodolfo, asistía diariamente a las sesiones del tribunal como asesora. Ali es una figura bastante enigmática, como señaló la periodista Esther Yáñez en una investigación donde descubrió que no había información disponible sobre ella, lo cual es bastante inusual. Fuentes judiciales consultadas aseguran que el viaje de García Montes a Bangkok podría estar relacionado con la preparación de una apelación, ante el creciente rumor de que Daniel Sancho recibirá la pena máxima. Estas mismas fuentes, entrevistadas por Joaquín Campos, indican que aunque la sentencia se leerá el próximo 29 de agosto, es probable que ya esté redactada y decidida. El día designado a finales de agosto sería simplemente un formalismo para la lectura del veredicto. La decisión de García Montes de viajar a Bangkok antes de la lectura de la sentencia sugiere que podría estar buscando asesorarse o reunir pruebas adicionales para una posible apelación. A pesar de que la sentencia aún no se ha hecho pública oficialmente, la preparación anticipada para apelar indica que el equipo de defensa está tomando medidas proactivas en respuesta a la gravedad de la posible condena.
Es importante considerar el contexto y las implicaciones legales de este caso tanto en Tailandia como en el ámbito internacional. La cobertura mediática en España ha sido extensa, generando un amplio debate sobre la justicia y los derechos humanos. La presencia de expertos y figuras públicas en estas discusiones ha aportado profundidad y credibilidad a los análisis presentados al público. Además, la enigmática figura de Ali y la participación de García Montes en reuniones estratégicas en Bangkok destacan la complejidad del caso. Las acciones de la defensa parecen indicar una estrategia bien pensada para enfrentar la posibilidad de la pena capital, utilizando todos los recursos disponibles para asegurar el mejor resultado posible para Daniel Sancho. Agradecemos a la comunidad su continuo apoyo y les invitamos a suscribirse al canal y dar like, una acción que es totalmente gratuita y contribuye a mantener este espacio de información y debate. Continuemos examinando todos los aspectos de esta importante noticia. La información completa y un análisis exhaustivo nos permitirán formar una opinión más equilibrada y bien fundamentada sobre este caso tan complejo. La preparación meticulosa por parte del equipo de defensa, la recopilación de pruebas y la posible apelación subrayan la gravedad de la situación y la importancia de cada detalle en este proceso judicial. El caso de Daniel Sancho sigue evolucionando, y cada nueva información podría ser crucial para el desenlace final. El acusado, su defensa y la acusación han sido objeto de atención en las recientes informaciones transmitidas por Joaquín Campos a través de sus fuentes judiciales. Según estas fuentes, la sentencia estaría ya redactada y decidida. Se ha producido una filtración que, de acuerdo con las fuentes judiciales y los rumores derivados de ellas, habría llegado a conocimiento de García Montes. Como resultado, el abogado habría viajado a Tailandia 5 días antes de la lectura de la sentencia para preparar la apelación. Otra posible razón para la visita de García Montes podría estar relacionada con las intenciones de que Daniel Sancho permanezca en la misma cárcel hasta que la sentencia sea definitiva. Es importante recordar que la prisión de Koh Samui, donde Sancho ha estado detenido desde el 7 de agosto de 2023, se compara favorablemente con la mayoría de los presidios tailandeses. Este centro penitenciario es un lugar relativamente armonioso, donde los peligros son mínimos y las condiciones de vida son mucho mejores para los reclusos. No hay hacinamiento en las celdas y el régimen de visitas es bastante accesible. Este aspecto es crucial, ya que una de las razones detrás de la visita de García Montes podría ser asegurar que Daniel continúe en la misma cárcel hasta que la sentencia se ratifique. Esto es relevante porque, según las filtraciones, la sentencia que se leerá el 29 de agosto podría imponer la pena máxima, es decir, la pena de muerte. En tal caso, Sancho tendría que ser trasladado a una prisión mucho más peligrosa y menos cómoda, como la de Bangkok o Suratani, cuyo nombre exacto no se recuerda en este momento. Actualmente, Sancho está en el módulo de enfermería, donde las condiciones son más favorables. Es plausible que García Montes haya recibido la filtración de esta sentencia y haya viajado a Tailandia para intentar mantener a Sancho en su ubicación actual hasta que la sentencia sea definitiva. Sabemos que existen recursos y procedimientos que pueden prolongar el proceso, permitiendo que Sancho cumpla su condena en Koh Samui mientras tanto. Mientras tanto, toda la atención se centra en la cuenta regresiva para la lectura de la sentencia. Es importante señalar que, según fuentes tailandesas, algo que incomoda en gran medida a los jueces tailandeses es la percepción de influencias externas en sus decisiones judiciales. Este es un punto que parece haber sido pasado por alto en algunas defensas de Sancho, lo cual resulta incomprensible. Es fundamental que la defensa de Daniel Sancho considere todas las variables y actúe con cautela, dado que los jueces tailandeses valoran la independencia y la integridad de su sistema judicial. En conclusión, la situación actual de Daniel Sancho y los movimientos estratégicos de su defensa reflejan la complejidad y las múltiples capas de este caso. La preparación meticulosa para la apelación, la búsqueda de condiciones carcelarias más favorables y la comprensión del contexto judicial tailandés son elementos clave que podrían influir significativamente en el desenlace de este proceso judicial. La comunidad sigue atenta a cada desarrollo, y el apoyo y seguimiento de este caso continúan siendo esenciales para comprender todas las implicaciones y posibles resultados. A mi juicio, esta situación es verdaderamente grave, aunque cada persona tiene derecho a creer lo que considere oportuno. Sin embargo, es esencial no pasar por alto la información disponible. No podemos ignorar el hecho de que la versión de los hechos ha cambiado numerosas veces. Mientras toda la atención se centra en la cuenta regresiva para la sentencia, es importante recordar, según fuentes tailandesas, que algo que incomoda profundamente a los jueces tailandeses es observar cómo las versiones de los hechos se modifican repetidamente. Esto evidencia que el acusado ha mentido en una o varias ocasiones, lo cual complica el caso y perjudica gravemente la imagen del acusado, especialmente si es extranjero.
Es fundamental tener en cuenta que el contexto cultural y legal en Tailandia es muy distinto al occidental o español. En Tailandia, existe un código de honor y conducta muy estricto, y cambiar las versiones de los hechos es considerado un insulto, sobre todo si, al hacerlo, se desacredita a las autoridades tailandesas. Es necesario recordar que la policía tailandesa es una parte integral de estas autoridades. En consecuencia, si además de cambiar la versión de los hechos, se miente y se señala a la policía tailandesa, faltando al respeto, esto se percibe como una gran ofensa hacia el país. En España, tal comportamiento podría no tener las mismas repercusiones, pero en Tailandia se toma muy en serio y se considera una afrenta significativa, especialmente cuando proviene de un extranjero, dando la impresión de que éste se siente superior a los tailandeses. Recientemente, ha habido rumores sobre la posible filtración de la sentencia, sugiriendo la pena máxima, es decir, la pena capital o de muerte. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Los leo en los comentarios y les mando un afectuoso saludo y un beso enorme. El cambio constante de la versión de los hechos no solo complica el proceso judicial, sino que también deteriora la credibilidad del acusado. En un contexto donde la integridad y la honestidad son altamente valoradas, cualquier alteración en la narrativa inicial se percibe como una falta de respeto hacia el sistema judicial y las autoridades locales. La ofensa es aún mayor cuando la persona implicada es extranjera, ya que se interpreta como una actitud de menosprecio hacia las costumbres y normas del país anfitrión. Es crucial considerar que en Tailandia, el respeto a las autoridades es un pilar fundamental de la sociedad. Las acciones que en otras culturas podrían ser vistas como menores o excusables, allí son tomadas con extrema seriedad. Las autoridades tailandesas, y en particular, el sistema judicial, ven en estas mentiras y cambios de versión una amenaza a su integridad y una falta de respeto que no están dispuestos a tolerar. Por ello, el viaje del abogado defensor García Montes a Tailandia 5 días antes de la lectura de la sentencia, con el objetivo de preparar una posible apelación y de mantener a Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui, adquiere una relevancia especial. Koh Samui es una prisión que, comparada con otras en Tailandia, ofrece mejores condiciones de vida y menos peligros para los reclusos. Sin embargo, si la sentencia dicta la pena de muerte, Sancho tendría que ser trasladado a una cárcel mucho más severa y peligrosa. El equipo de defensa está trabajando contra el tiempo y en un entorno donde cada movimiento puede ser crucial. La preparación anticipada de una apelación y la búsqueda de mantener a Sancho en Koh Samui mientras se resuelven los recursos judiciales son indicativos de una estrategia que busca mitigar las duras consecuencias de una posible sentencia condenatoria. La comunidad sigue de cerca cada nuevo desarrollo, y es esencial que sigamos analizando y discutiendo los detalles de este complejo caso. La comprensión de todas las variables y contextos implicados nos permitirá formarnos una opinión más completa y justa sobre lo que está ocurriendo. Por último, les agradezco a todos su continuo apoyo y los invito a seguir participando activamente en el debate. La información completa y el análisis detallado nos ayudarán a navegar por esta complicada situación y a entender mejor las implicaciones de cada decisión tomada en el proceso judicial de Daniel Sancho.